Hoy nos acompaña Vicente Verdú con una conferencia que ha titulado de cómo acabar con la cultura de una vez por todas, o de cómo acabar de una vez por todas con la cultura, donde hace una cita y una referencia al conocido relato o libro de Woody Allen de la colección de los 17 relatos. Un tema que quedó también pendiente en una de las preguntas que se formularon en la primera conferencia en relación a la cultura y en relación también a la universidad. Es decir, como decíamos, o como se dice, Ortega y Gasset decía que la misión de la universidad era enseñar una profesión, preparar investigadores y formar hombres y mujeres cultos. Actualmente, con determinadas reformas parece que postergan de una forma temeraria esa misión de formar a hombres cultos en beneficio de la preparación de profesionales o de meros recursos productivos. Entonces, creo que es importante que la universidad no se mutile de esa misión educativa y de esa formación de hombres cultos, ¿no? Y que no se limite a una mera formación de una masa abstracta de individuos preparados para competir y para producir. Como he dicho, hoy tenemos la suerte de contar con Vicente Verdú, que es periodista, licenciado en Ciencia Económica y Ciencias de la Comunicación, escribe habitualmente en el diario El País, del cual fue jefe de opinión y jefe de cultura, y entre sus más de 30 libros pues destacan Noviazgo y matrimonio en la sociedad española, Señoras y señores, que fue premio Espasa de ensayo, El planeta americano, que fue premio Anagrama de ensayo, o uno mucho más reciente, La hoguera del capital, que premio premio de ensayo Temas de hoy. Un libro en el que analiza con un esmerado análisis los males que ahora padecemos frutos de esta gran crisis que estamos sufriendo y que hemos sufrido y de la que también hablamos en esa primera conferencia. Aparte de su faceta como escritor y como periodista, también tiene una faceta como pintor. Ha expuesto varias veces en la Galería Ana Arambarri de Madrid, en Fine de Madrid, en Fine también de Málaga. Participa en el homenaje a Picasso en Casa de Vaca, en el Retiro de Madrid, y durante estos últimos años ha sido seleccionado como finalista en varios premios nacionales e internacionales. Para la Escuela de Arquitectura y para la Universidad de Málaga es un honor tenerlo aquí, agradecerle su presencia y nada, darle la más cordial bienvenida. Empezaré con una anécdota que ocurrió a finales de los años 70 en Estados Unidos y que a mí me la contó Susan Sontag. Susan Sontag se encontró con Wim Wenders, que Wim Wenders, como sabrán muchos de ustedes, es un realizador de cine alemán, y Susan Sontag pues era un ensayista y novelista, fue premio Príncipe de Asturias en el 2003, murió en el 2004, el año siguiente, de un cáncer repetido y repetido que la hizo sufrir mucho. Y bueno, digo esto un poco de las pinceladas de ellos porque son dos personas muy interesantes. Wim Wenders porque naturalmente ha sido un creador cinematográfico importante, ha tenido la Palma de Cannes, el premio al mejor director, y sigue vivo. Y Susan Sontag, pues aparte de su condición de ensayista, en el libro Contra la interpretación, que fue un libro mítico para las personas que somos ya mayores, pues tuvo una vida muy accidentada, no solamente a través de la enfermedad que la hizo padecer mucho. Yo la conocí en Nueva York y estuve con ella pues media docena de veces. Era una mujer de muy fuerte carácter, muy brusca. Era una mujer lesbiana, sin embargo tenía un hijo que hizo un libro muy interesante sobre Sarajevo cuando el conflicto de los Balcanes. Y bueno, es también un dato interesante que ella fue amante de Yoko Ono, la mujer de Lennon, y fue amante también de Annie Leibovitz, que es una artista gráfica
súper famosa en el mundo, ¿no? Y ella, esta fotógrafa, tuvo un hijo con el préstamo del semen que le hizo el hijo de Susan Sontag. Bueno, todo esto podrían parecer cortilleos, pero un poco para la gente que no sepa quién es Susan Sontag o Wim Wenders, pues de alguna manera, pues no sé, salpico su vida de algo personal, ¿no? Bueno, Wim Wenders hizo una película en Estados Unidos que se llamó El juego de Ripley, que ha sido una película repetidamente hecha con títulos distintos y tal, pero con una misma base argumental, ¿no? Y en esos años, en ese tiempo, del finales de los 70, serían 79, según me parece recordar que me contaba Susan Sontag, ella que le vio en Los Ángeles y que le vio pues encelado con la industria cinematográfica de Hollywood y demás, y con el propósito de quedarse a vivir en Estados Unidos durante una temporada, y justamente en Los Ángeles, le dijo Susan Sontag: pero ¿cómo una persona tan culta como usted se viene a vivir a un lugar donde usted no sabe qué alivio es ese, de encontrarse en un lugar donde no haya cultura? Esa es el arranque de una idea que define lo que, de una parte, es la cultura europea y de otra la cultura norteamericana, porque no vamos a engañarnos. Si los norteamericanos nos parecen a veces elementales o lo que sea, no es que no tengan cultura, vamos, tienen otra cultura diferente. La cultura tiene etimológicamente dos acepciones. La una es la que lo hace relacionada con el culto, y la otra la que la hace relacionada con el cultivo, la cultura del campo. Bueno, pues la primera acepción, la del culto, es la europea. Los artistas, los escritores en Europa son considerados gentes de un prestigio, de un nivel social. Bueno, naturalmente hay desgraciados, pero digamos que por el hecho de crear, pues se les tiene una consideración especial, ¿no? En cierto modo, esta idea y esta consideración procede del siglo XIX y de la Ilustración. La Ilustración abatió pues las creencias religiosas. La Revolución Francesa continuó eliminando el poder absoluto y dándoselo al pueblo en el Parlamento. Hizo una entronización de la diosa razón frente a los dioses que provenían metafísicamente del más allá y que imbuían en el rey absoluto las ideas para gobernar al pueblo. Y el Parlamento era una reunión de ciudadanos que, como seres humanos, se daban leyes a sí mismos y no las recibían del más allá, ni directa ni indirectamente a través de un poder absoluto. Sin embargo, esta sustitución, que parecía haber secularizado la sociedad, tenía un truco importantísimo, secreto pero importantísimo, y es que si por una parte se fueron los sacerdotes, por otra parte entraron los artistas, ¿no? Y el artista del siglo XIX, sobre todo pues en la época del romanticismo y en el romanticismo tardío, era un sujeto que digamos que se inmolaba por la obra de arte, ¿no? Eran gentes de la bohemia que vivían pobremente, que morían de sífilis, que tenían pues no sé, dependencias de drogadicción, la absenta, tal, que vivían entre prostitutas en los medios más empobrecidos, ruines de los lugares donde se establecían más o menos grupalmente. Y morían jóvenes, por lo general morían mucho más jóvenes de lo que podía predecirse. Y de ahí se deducía como una réplica de la vida de Cristo, ¿no? Esa entrega de su vida y de su obra y de sus realizaciones en este mundo por la consecución de una obra que trascendiera a la humanidad. Ese mismo modelo era el modelo que reproducían los artistas, a los que se llamó creadores, ¿no? Creadores en el mismo concepto sustantivo que tenía
el creador, ¿no? Creaban una obra maestra que de alguna manera ponía de manifiesto unas verdades de la humanidad que contribuían al bien de todos y con ello entregaba un bien inapreciable, ¿no? A cambio de su vida, a cambio de una vida sacrificada, de renuncias al dinero, de renuncias al reconocimiento muchas veces, bueno, la mayor parte de las veces, ¿no? Porque si se exceptúa a Picasso, a Rembrandt y a dos más, pues entonces, bueno, más atrás, y pues vivían en la miseria, ¿no? Pues no sé, yo qué sé, cuando murió Munch tenía cerca de 70 cuadros contra la pared, humedecidos y podridos y demás, ¿no? Degas entregaba cuadros por decenas para poderse hacer con las pinturas. Bueno, toda esta idea del artista, que tiene que ver tanto con el escritor como con el pintor, como con el dramaturgo y el poeta, pues es la idea que ha seguido recorriendo el siglo XX, ¿no? Y tanto que ha habido siempre una especie de desconfianza, una sospecha sobre el autor que tuviera éxito, ¿no? Que fuera un bestseller. Siempre se ha pensado, hasta estos momentos, ¿no? Que ahora eso ya importa menos, ¿no? Pero hasta estos momentos la persona que vendía mucho, que vivía con holgura y demás, pues se pensaba que era una persona que no tenía mucho que decir, ¿no? Mientras que la persona está más ensimismada o que vivía con más dificultades y era comprendida por menos gente, era la persona que tenía un mensaje de más densidad y de contenido y de mayor importancia para lo que era la comunidad. Bueno, esto no tiene nada que ver con lo de Estados Unidos. Estados Unidos es una nación que yo he vivido allí algunos años y puedo decirlo, digamos que con conocimiento de causa sería muy pretencioso, pero bueno, Estados Unidos no hay más que fijarse que cuando hizo los edificios más importantes en Washington, y puesto que aquí estamos en un lugar de la arquitectura, pues los hizo a imagen y semejanza de la Grecia clásica, ¿no? En la Grecia clásica también la cultura no era una cultura de unos seleccionados que mandaban mensajes sagrados a los demás, sino en Grecia se tenía la cultura por acepción de civilización, de cultivo de las gentes, ¿no? Las gentes eran, o la sociedad era culta en la medida en que las gentes se relacionaban bien entre sí, eran tolerantes, eran amorosas o amables, eran finas, eran sensibles a la estética, pero también sensibles a la moral. Esta sería una sociedad cultivada que tenía que ver con la idea de la cultura en el sentido, en la segunda acepción. Y Estados Unidos, cuando se inauguró también como una tierra de promisión. Esto está tan claro en la Constitución como en los escritos de los fundadores de Estados Unidos, ¿no? Los peregrinos que habían sido perseguidos en Europa llegaron a Estados Unidos con el propósito de crear una nueva sociedad y una nueva forma de creencia en la que se integraran todo el mundo y en la que hubiera posibilidad de expresarse de todas las formas. Solamente una estaba prohibida y era el no creer en Dios. Eso es tan verdad y sigue siendo tan verdad actualmente, y es que en Estados Unidos puede haber un presidente blanco o negro, como lo hay, puede haber un presidente que es un hombre, una mujer, un gay, todo eso sí, pero no puede haber un ateo. Un presidente ateo, al estilo francés o eso, es inconcebible. Tanto es así que en los discursos del Estado de la Nación, todos los presidentes que se dirigen a los ciudadanos se dirigen siempre mencionando algunos salmos de David, especialmente salmos de David. En Estados Unidos desconfían por supuesto, rechazan al ateo, porque aquello es una sociedad sagrada. No hay un país más teocrático en el mundo que Estados Unidos. Son, en ese sentido, muy creyentes, ¿no? Pero son creyentes con esta naturalidad desnuda que tiene el protestantismo y los norteamericanos en particular. Yo vivía en una zona en Filadelfia. Bueno, hay que decir que Filadelfia quiere decir amor entre los hermanos, y Filadelfia, donde se redactó la Constitución, pues era un lugar donde se
se estableció la gente en parcelas de las mismas dimensiones todos. Y Filadelfia, que como digo era el amor de los hermanos, era como digamos el laboratorio o el ejemplo más expresivo de lo que quería que fuera la nación norteamericana. Esta idea tan repetida en Estados Unidos, que por supuesto a nadie que viva allí unos meses puede pasar desapercibida, ha calado tanto que tanto el ateo, que es rechazado, como el intelectual, que es una persona que puede pensar críticamente respecto a las creencias fundamentales, son personas a las que no se las desea, ¿no? Los profesores, incluso en las escuelas, mis hijos fueron a la high school y sé de esto, los profesores incluso estaban así formados, ¿no? No como intelectuales, sino como gentes colaboradoras de los chicos y tales, y imbuían el espíritu de este autoestima, que es una de las más grandes entregas que da la escuela norteamericana, ¿no? El creer en sí mismo, eso, nada es imposible, todas estas cosas que se ven en los anuncios, ¿no? Nada es imposible, todos podemos alcanzar lo que deseemos si ponemos en ello interés, trabajo, esfuerzo y convicción, ¿no? Bueno, pues el intelectual en Estados Unidos es también mal visto porque puede tener esa tentación de pensamiento crítico que pone en cuestión esos valores fundamentales en los que está basada la nación. Por eso también, si no es concebible un presidente ateo, tampoco es concebible un presidente intelectual. O sea, los presidentes tratarán de hablar como el pueblo, de referirse a las cosas de una manera mucho más sencilla de la que podría hacer un presidente francés. Bueno, además teniendo los ejemplos de Sarkozy, que ha destruido la cadena, pero el Mitterrand, el mismo de Gaulle, eran personas que cuando hablaban se quedaba uno embobado, tanto por la forma en que se expresaban como por la profundidad de las ideas que habían escogido para dirigirse al pueblo. Bueno, no sé, eso creo que como estaba más cerca no hace falta hacer demasiadas descripciones, pero en Francia la cultura es una base constitutiva de la sociedad, es como un tejido conjuntivo de la sociedad, ¿no? La culture en Francia, yo les contaba a unos amigos que me preguntaban para la televisión que me llamó mucho la atención en la Plaza Odeón en París, una estatua de Danton en la que se dice: después del pan la primera necesidad del pueblo es la educación, ¿no? Eso lo tienen tan asumido, ¿no?, que está en sus leyes con las nuevas disposiciones relativamente nuevas disposiciones de la excepción cultural. La excepción cultural francesa quiere decir que frente a las películas norteamericanas o de otra parte y tal, siempre las películas francesas tienen una protección para darle un engaste a la cultura francesa, un blindaje a la cultura francesa como un patrimonio nacional. En Francia hay esto, que está muy imbuido, y la baguette, el pan. En Francia no se puede hacer el pan de cualquier manera. La baguette está especificada en las leyes, qué cantidad y qué clase de trigo tiene que tener, y etcétera, etcétera, ¿no? De modo que para esto los franceses son, pues, como se sabe, muy chauvinistas y luego han basado su identidad en cuestiones como esta. Por ejemplo, el campo para ellos, siendo una sociedad que así desde fuera parece una sociedad urbana, el campo en Francia es muy importante. De hecho, pues todos los subsidios que tiene la agricultura francesa tienen que ver con esta apreciación que tienen del campo, de sus productos naturales, ¿no? Los quesos franceses, los vinos franceses, todas estas cosas que hacen un conjunto de condiciones que llevadas al punto en que la llevan los franceses ya no son cuestiones puramente productivas, sino o materialmente productivas, sino espiritualmente productivas, o sea, cuestiones culturales, ¿no? Bueno, te quiero decir con esto que si se trata de comparar
Los franceses son en esto muy reverentes. Hombre, tan reverentes como que Napoleón cuando conoció a Víctor Hugo cayó de rodillas, ¿no?, delante de él, ¿no?, porque era la imagen, digamos, sacrosanta del Imperio francés antes que el propio Napoleón, ¿no? Pero los norteamericanos son, pues eso, otra especie, porque nos parece que a nosotros que vulgares o que llanos o que tontorrones, yo qué sé. Bueno, los norteamericanos lo que hacen es crear condiciones desde la educación para que la gente sea capaz de vivir una vida lo más feliz posible. Eso conlleva que al alumno no solo se le tiene que enseñar la historia y... Por ejemplo, yo estaba en Harvard y había gente que estudiaba la historia eligiendo pues 50 años de un siglo o un siglo. O escogía la filosofía y nada más que estudiaba Platón. O sea, no hacen una recopilación historicista de las cosas, ¿no? Ni fundamentan su conocimiento en tener una relación ordenada de lo que ha venido a suceder en cada apartado, ¿no? Ellos forman en una idea de ser felices en la vida, ¿no? Esta cosa que también tantas veces se repite, que está en la Constitución del derecho a ser feliz, ¿no? Pero para eso es necesario formar a la gente no ya en conocimientos de librescos, ¿no?, o por el estilo, sino en conocimientos que tienen que ver con cómo afrontar el fracaso, cómo asumir el éxito, cómo vivir el amor, cómo sufrir de la mejor manera el desamor, etcétera, etcétera. Son en eso, pues eso, nos parecen a nosotros elementales, porque las cosas que dicen, pues nos parecen ya como de libros de autoayuda. Bueno, en Estados Unidos fue el primer lugar donde las librerías tuvieron una sección que se llamó libros de autoayuda. No había filosofía, sociología. El libro de autoayuda tenía una sección enorme, ¿no?, porque tenía que ver con ese emparentamiento con la escuela que les hacía recibir instrucciones para vivir mejor, ¿no?, en el sentido general, ¿no?, la administración de la fortuna, que no solamente tiene que ver con la acumulación de capital, sino con la prestación de los bienes recibidos a los demás. Ahí vienen todas las fundaciones norteamericanas, todos los grandes mecenas norteamericanos que reparten los beneficios entre los demás para sentirse del todo satisfecho. Y viene el fenómeno del voluntariado en Estados Unidos, que tiene casi la mitad de la población prácticamente dedicada a ofrecer horas gratis durante la semana, alrededor de 8 horas de media, a construir viviendas para quienes no la tienen, enseñar a leer a los inmigrantes, ayudar a los ancianos, etcétera. Todas estas cosas que tienen que ver con un cultivo de las gentes, ¿no?, es lo que crearía, no siempre es así y no siempre en todas partes, porque ahí está el racismo y muchas otras cosas que se pueden hablar de ellas en sentido inverso al que estoy hablando, pero que esa es la tendencia de la cultura, ¿no? La tendencia de su cultura es la tendencia a cultivar una sociedad donde se viva mejor gracias a la tolerancia, gracias a la posibilidad de una armonía y de una cooperación, ¿no? Realmente el mundo ha heredado de eso muchos aspectos positivos, porque no ha habido época más importante que esta en cuanto a la solidaridad. Se tome como se tome, este ha sido un momento de la historia de la humanidad en que se ha reconocido a sí mismo el ser humano como un ser igual aquí que en Sierra Leona, que en la India, que en Birmania, ¿no? Ya hemos pensado que si nosotros teníamos derecho a tener una asistencia sanitaria para curarnos del ébola en Madrid, en Barcelona o en Málaga, pues también la tendrían derecho a tenerla en Lagos o en Addis Abeba, ¿no? Esa idea de que todos somos iguales y que todos formamos una misma humanidad es una idea que ha difundido a través de los medios de comunicación regidos principalmente por Estados Unidos el mundo presente. Tantas veces que se ha dicho la caja tonta, pues la caja tonta ha sido la caja más benéfica que hemos tenido a mano, ¿no? Una televisión que nos ha enseñado los padecimientos de otras gentes en el mundo y nos hemos sublevado contra esa injusticia y esa desigualdad, ¿no? Bueno, pues
de otra parte, el que Estados Unidos haya influido en el mundo en este sentido, que hemos llamado inculto, tiene que ver con que la cultura norteamericana, la cultura pop norteamericana, ha sido la cultura que más, o sea, ha sido la base de la cultura en la que se ha invertido más miles de millones desde la Segunda Guerra Mundial en el mundo. De modo que ahora un chino, nacido en Beijing o en Shanghái, no está esperando que le den un premio en Pekín, está esperando que le den un Oscar. Un tío que destaque en la India no está esperando que le den un premio en Nueva Delhi, está esperando que le den el Nobel, ¿no? Todo Occidente, a través de esa cultura que creó Estados Unidos como principal líder de todo ello, ha creado un universo de lo que es el ser culto y en lo que es tener una sociedad cultivada, muy a imagen y semejanza de sí misma, ¿no? En esa idea es la que digo que cómo acabar de una vez con la cultura, y que sería más decir cómo acabar de una vez por todas con la cultura de culto, ¿no? Esa clase de ordenación de la cultura por grandes maestros, ¿no? Figuras excelsas, ¿no? O esos templos del saber que son la biblioteca o que son el museo y demás. Todo eso en Estados Unidos se vive como para el disfrute, ¿no? En Estados Unidos, en las bibliotecas, yo la experiencia que he tenido en Harvard, es que tú no ibas a la biblioteca y pedías un libro, te sentabas en un pupitre y esperabas que viniera un tipo con un guardapolvo a entregarte el manuscrito, o lo que quiera que hubieras pedido, por raro que fuera, ¿no? Tú ibas a estar allí en Estados Unidos, ibas a la biblioteca, decías en la sección tal, no sé qué, y cogías el libro porque te pertenecía, ¿no? Formaba parte de lo que era un acervo del que todos deberían disfrutar. Y los museos, pues tres cuartos de lo mismo. Museos en Estados Unidos, bueno, podría contarles muchos ejemplos de museos en Estados Unidos que estaban preparados no para hacer excelentes los cuadros, ¿no? Por ejemplo, el Louvre. El Louvre es un museo del tipo europeo, claro está, muy propicio a esta veneración, ¿no? No pueden imaginarse lo que ocurre cuando la gente se acumula. Bueno, sí se lo pueden imaginar porque habrán estado. Cuando hay que ver la Gioconda, pues ahí la gente está toda agrupada a la Gioconda. A la espalda de la Gioconda, porque aquello es un paramento, a la espalda de la Gioconda hay dos Tizianos bellísimos, pero nadie ve al Tiziano, porque ve a la Gioconda, que es el fenómeno que se ha sacralizado, ¿no? Bueno, tanto es así que en el año 1911 robaron la Gioconda del Louvre y la robaron y le atribuyeron el robo a Picasso y a sus amigos, ¿no? Apollinaire, por ejemplo, y entre otros, ¿no? Apollinaire porque siempre estaba diciendo cosas que molestaban y más, ¿no? Hay una película de Fernando Colomo que creo que no ha visto nadie porque la pusieron una semana, que se llama La banda de Picasso, que cuenta toda esta vicisitud del año 1911, en que desapareció la Gioconda. Bueno, pues el lugar que dejó la Gioconda, el vacío que dejó la Gioconda, dio lugar a que se produjeran el mayor número de visitas que nunca jamás había recibido la Gioconda, porque la gente iba a ver la desaparición de la Gioconda como un producto de ensalmo que había sucedido de tal envergadura acontecimental, ¿no? Que era, pues, es otra muestra de una pieza sagrada que hubiera, no sé, subido a los cielos, ¿no? Digo todo esto, en suma, que puede ser, claro está, pues muy debatido, porque creo que hemos llegado a un punto en que las redes sociales han hecho mucho más que ser una aportación tecnológica, ¿no? Las tres revoluciones industriales que hemos conocido han sido tres revoluciones basadas en dos elementos, en las comunicaciones y en la energía, ¿no? La primera fue la que estuvo basada en la máquina de vapor y el carbón como energía. La segunda fue la que estuvo basada en el petróleo, el automóvil, el avión, el teléfono, etcétera, etcétera, de los años 20 y principios del siglo XX. Y la tercera es la que está basada en las energías renovables, que son las que ahora están decidiendo el porvenir del uso de energía, del consumo de energía, y en las tecnologías de la comunicación. Pero claro, la diferencia está en que así como las otras tecnologías, la máquina de vapor o
o el automóvil, o el avión, lo que fuera, pues eran productos técnicos, productos de fabricación electromecánica o lo que quiera que fuera. Esto es una aportación en la comunicación en la que estamos directamente involucradas las personas, ¿no? Este sistema de comunicación no es solamente una cosa prodigiosa porque el nuevo artefacto nos deslumbra, sino porque ingresamos en él 3.000 millones de personas. Ahora mismo están prendidas a la red. Y esto hace cambiar mucho las relaciones generales en términos de todos los órdenes y, por supuesto, en términos culturales, ¿no? ¿En qué sentido podría decirlo esto con pocas palabras, ¿no? Pues podría decir que las redes han hecho dos aportaciones decisivas. La una es que han eliminado el intermediario, porque bien saben ustedes la cantidad de ejemplos que hay de que la gente se presta las cosas, comparte los coches, como este follón que hay con Uber, comparte las prendas, se intercambia el tiempo, uno hace de fontanero y el otro le enseña inglés al niño, se prestan dinero, hay instituciones financieras que no pasan por los bancos, acaban con el intermediario. ¿Pero con quién acaban también con el intermediario? Pues con el intermediario fundamental, que es el político, ¿no? Ese representante es el intermediario que más ha chupado, porque del intermediario, de lo que ha chupado el intermediario del campo al supermercado, pues es incomparable con la corrupción que hemos estado asistiendo en estos años de lo que el político ha supuesto. Y no solamente ha supuesto en términos de dinero, sino en términos de voluntades, porque un político, tal como es el sistema de representación parlamentaria está establecido, es un sujeto que recibe el mandato por 4 años. De modo que así como es posible tirar a un entrenador de fútbol si se pierden 5 partidos seguidos, pues no es posible echar a un presidente de gobierno que no saca más que suspensos durante mes tras mes, y te lo tragas 4 años, ¿no? Eso es tan anacrónico, tan irracional, que pone en cuestión, pues eso, tanto el papel del intermediario, que ha demostrado ser una persona que parásita en su función, como ineficiente después en la ejecución y blindado contra la crítica. Bueno, todo eso es tan anacrónico que ya parece mentira que siga sobreviviendo. Una, como digo, es el final del intermediario. Las redes sociales han terminado con esa figura, ¿no? Lo han arrasado en todos los aspectos. Hay quien se puede hacer sus libros, hay quien puede comunicarse los conocimientos a través de eso. Hay artículos en la prensa de Nature o de Science que no están escritos, no están firmados por un científico, sino por 50 y hasta por 100, porque lo han hecho en colaboración. Porque es un mundo complejo donde es necesario además que la gente que interviene sea heterogénea. Digamos que cuando el mundo era más simple, pues a lo mejor le cabía todo en la cabeza de Botín, suponiendo que le cupiera todo, o en la de Florentino Pérez, ¿no? Pero cuando el mundo se hace complejo, eso ya no es posible. Y los consejos de administración pues tienen que tener mujeres. No es que seamos muy feministas ni nada, es que el punto de vista de la mujer es necesario para un mundo complejo. Es que no es que nos hayamos vuelto ya más tolerantes o menos racistas y podamos meter negros. No, es que nos interesa qué piensa el negro de Namibia y qué piensa el musulmán y tal respecto a alguna cosa como esta. Todos los diseños de coches que han hecho Mercedes en los últimos tiempos han sido diseños con la colaboración de aportaciones de Oriente y de diferentes partes del mundo, no solamente con los diseñadores occidentales. El mundo es tan complejo que, bueno, tan complejo, tan desordenado, como estamos viendo con las guerras que suceden, con las crisis que nos asaltan, con la falta de creencias fundamentales, con el desorden en la organización de las cosas, es tan complejo, tan contradictorio muchas veces, que necesita la aportación de gentes de muy diversa procedencia y de muy diverso juicio, ¿no? Y esto lo proporcionan las redes. Gracias a las redes esto es posible, ¿no? Y la Wikipedia, se quiera criticar o no, tiene otras muchas versiones en otros aspectos también que han sido producidos por la cooperación de gentes de muy diversas condiciones, ¿no? Bueno, pues esa idea de la desaparición del intermediario y la presencia de la multitud
Hay un libro en Estados Unidos fundamental, bueno, en inglés, pero yo creo que ya lo habrán traducido, que se llama The Wisdom of the Crowd, el juicio de la muchedumbre, que es ese juicio que nosotros estamos empleando en los periódicos todos los días, o las radios, ¿no? Las radios hacen muchos programas que lo que dice el oyente es qué le había pasado, cuál fue la anécdota de su boda, ¿no? ¿Qué opina de la suegra? Y el programa lo hacen los que llaman, y nosotros en los periódicos pues 3/4 de lo mismo. ¿Y qué hacen los políticos? Pues sondear a la gente a ver qué es lo que quieren, porque los que mandan son el público este que está dando su opinión. Bueno, esta importancia de la opinión pública no se había hecho tan eficaz si no hubiera sido por las redes sociales, que son capaces de convocar revoluciones, que son capaces de convocar subversiones, o son capaces de apoyar o no apoyar al Podemos o al no Podemos. Bueno, esa es una. El fin del intermediario. Y otra es la desaparición, que es casi lo mismo, es una consecuencia muy cercana, que es la horizontalidad de la cultura frente a la verticalidad, y que se pone en comunicación con lo primero que dije en la primera parte de la conferencia, ¿no? La jerarquía es un orden del que abominamos, ¿no? Queremos hacer las cosas en cooperación, o sea, esa cosa de que primero Estados Unidos, que gobernaba el mundo, China, que gobernaba el mundo. Todos esos son conceptos muy vetustos, ¿no? Lo que le interesa a China y a Estados Unidos es ponerse de acuerdo y negociar, y intercambiar, y ganar todos, ¿no? No arrasar al enemigo, como pasaba con eso de la guerra atómica, arrasar al enemigo para quedarte tú solo allí, y que es la misma contradicción que hay en el fenómeno de las desigualdades sociales. ¿Qué ganas con que unos tengan mucho dinero y otros tengan pocos? Pues que no tengan capacidad para comprar, que es lo que decía John Ford cuando hacían los coches. ¿Qué gano yo con darle a los obreros poco sueldo? Pues si les doy poco sueldo, ¿cómo me van a comprar el Forti que estoy haciendo? No tendrán capacidad para hacerlo. O sea que esa idea horizontal, en lugar de la jerárquica y del gobernante que manda como un mesías, todo eso vuelve a ser otra consecuencia de las redes sociales y otra demostración más de que una época se ha terminado. La lamentación de que los políticos son unos mediocres y lo que necesitamos son gentes de verdad que tengan carisma y que nos conduzcan, eso es un suicidio. Eso ya lo hemos visto. Eso ya lo hemos visto con el nazismo, lo hemos visto con el leninismo. Eso ya lo hemos vivido. Los mesías no nos salvan. Los mesías nos llevan a los campos de concentración o a los gulags, ¿no? Todo esto tiene que ver con haber tomado conciencia de esa humanidad general y con esa necesidad de la cooperación de todos y además de diferentes y muy diferentes condiciones, ¿no? Hombres, mujeres, gays, lo que quiera que sea, ¿no? Bueno, esa horizontalidad en la cultura más próxima, y con esto termino, tiene que ver con la enfatización del saber de los libros. Había una canción en los años 70, me parece, de Vainica Doble, que decía, todo el saber está en los libros. Y hoy podemos decir, prácticamente la parte menor del saber está en los libros, porque la gente no aprende a través de los libros, aprende a través de los mensajes cortos, aprende a través de los viajes, aprende a través de hacerse un novio o una novia guineana o keniata, yo qué sé, aprende de ver muchas cosas, recibir muchos estímulos a través de muchas pantallas que son horizontales, ¿no? Son planas, ¿no? No son el libro. El libro requería y requiere una atención muy vertical. O sea, todo libro, una novela, no es nada si uno se distrae, porque los celos, los amores, la traición, la ambición, todo eso que en la novela nos transmite, no es la novela que lo tiene, sino tú que lo prestas. Porque si te distraes un poco, lo único que aparecen ahí son garabatos, ¿no? Hay que estar muy concentrado y muy intensamente volcado a lo que allí se dice, porque de esa traducción será posible la transfusión de nuestras emociones, ¿no? De otra manera no existe. Sin embargo, vas al cine de acción de ahora y no hace falta que tengas tú mucha concentración, todo lo contrario, el cine te sacude y pasa con la propia televisión, que hay series en las que si uno tuviera que fijarse en una cosa nada más, pues no entendería nada, ¿no? Es lo que ocurre con el fenómeno de las escuelas muy a menudo, ¿no? Que llaman a los padres, el psicólogo
y les dice lo que pasa con su hijo, que no mejora en los exámenes y esto, no progresa, porque padece un trastorno de déficit de atención. Claro, es que si el niño no padeciera déficit de atención, se moriría, porque si pone mucha atención en algo, no se entera de nada. Es lo que nos pasa a los mayores cuando, incluso con la publicidad, que a veces la publicidad tiene vericuetos o tiene, digamos, giros que precisamente siguiendo un pensamiento lógico no llegaríamos a comprender el mensaje, ¿no? Y eso ocurre a menudo en los telefilms, que se cruzan diferentes hilos argumentales y que si continúas con el seguimiento de uno, pues te pierdes todo lo demás. ¿Cuántas veces yo he ido al cine con mis hijos y he tenido que salir preguntando, pero es que no sé quién es este tío, qué hacía? Y ellos habían comprendido todo, ¿no? Y eso que no, mis hijos no es que sean bebés, ¿no? Pero habían comprendido mucho más que lo hubiera comprendido yo, porque ya estaban formados en una cultura de déficit de atención, en el sentido de no poner la atención en una cosa muy concreta y muy singular, ¿no? Esta es la parte final de lo que quiero decir, que todo el culto al libro, todo eso que se dice en los periódicos de que hay que darles el Quijote y el Lazarillo de Tolmes y la Celestina para que se entusiasmen con la lectura, pues que todo eso es veneno puro. O sea, no hay peor receta para que un niño aborrezca la lectura que le metan el Lazarillo de Tolmes, no sé, o el Quijote, ¿no? por el brillado que esté, ¿no? No ese es el mundo del cultivo del cultivo, en el sentido de esa cultura que a mí me parece que es a la que nos conduce precisamente con más probabilidades a ser felices, ¿no? Bueno, muchas gracias.